Bienvenidos hermanos, bienvenidos amigos a una nueva presentación sobre las fiestas del Señor, sobre las fiestas solemnes. En la presentación pasada estuvimos haciendo un pequeño repaso, muy breve, pero dejando en claro cuál es el significado de cada una de las 7 fiestas del Señor, y vimos que tienen muchas enseñanzas espirituales para cada uno de nosotros. O sea, todo lo que Dios hace para su pueblo no eran simplemente cargas o reglamentos o exigencias para ganar el cielo, como hemos hablado en otro momento, sino que todo lo que hacía el Señor era para beneficio de su pueblo. Y en especial estas fiestas solemnes, estos tiempos señalados, que eran no solamente cada día de mañana y de tarde, sino cada sábado, cada mes en la luna nueva, incluso cada año o varias veces al año durante las fiestas. Todos estos momentos eran oportunidades que Dios tenía de compartir intimidad con su pueblo y el pueblo para compartir también unos con otros. Es decir, los seres humanos necesitamos, ¿sí?, poder compartir unos con otros, y por eso es que en cada iglesia, no importa de la denominación que sea, desde la iglesia católica hasta la iglesia evangélica, iglesia adventista, todos tienen congresos, todos tienen convocaciones durante el año, la mayoría hace campamentos, hacen camp meeting, congresos, retiros espirituales. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, ¿sí? Entonces hicimos un pequeño repaso acerca de las fiestas solemnes, muy breve, pero dejamos planteada una pregunta. ¿Será que estas fiestas solemnes siguen vigentes para nosotros hasta el día de hoy? ¿Será que todavía hasta nuestros días Dios sigue manejándose con este reloj de tiempo, con este calendario? Esta pregunta la dejé planteada, pero di algunos indicios en la presentación anterior. Nosotros como pueblo adventista tenemos una relación muy estrecha, por ejemplo, con el Día de la Expiación. El Día de la Expiación del 22 de octubre de 1844 fue el momento del gran chasco para el pueblo adventista, cuando empezamos a descubrir justamente ese mismo año que había un santuario en el cielo y se empezaron a acomodar todas las doctrinas y empezamos a redescubrir la ley de Dios. O sea, los adventistas realmente somos el movimiento cristiano que empezó a sacar del baúl, ¿sí?, de las reliquias del judaísmo, empezamos a sacar leyes y traerlas para este lado, ¿sí? Las empezamos a incorporar a nuestra vida cristiana. Sacamos el sábado, lo encontramos, vimos que estaba pisoteado y abandonado y lo trajimos para este lado. Encontramos las leyes de alimentación, que también estaban pisoteadas y abandonadas, y las trajimos para este lado. Empezamos a comprender, cuando brilló la luz en nuestros ojos, que todo lo que Dios había dado al pueblo de Israel era para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Encontramos la ley del diezmo, por ejemplo, que también había sido olvidada como una reliquia del judaísmo, y la incorporamos a la iglesia como el sistema para poder mantener la obra del Señor, ¿sí? Se lo llamaba la benevolencia sistemática. Entonces, el pueblo adventista tiene esta característica de haber tomado cosas que se consideraban abolidas por los cristianos y traerlas de vuelta a la práctica de la iglesia. Y yo pienso, y esta es mi apreciación personal, que hasta el año 1888 nosotros estuvimos haciendo eso. Pero cuando se desfiguró la idea de la justificación por la fe y se empezó a enseñar la salvación por obras y empezamos a ver la ley de Dios como una lista de requisitos para ser salvos, empezamos a ver las otras cosas que quedaron allá como clavadas en la cruz, ¿sí?, como sin ninguna importancia. Entonces, vamos a responder hoy con la Biblia, solamente con unos pocos versículos, pero la idea es que podamos sacar una reflexión para nosotros, práctica, si estas fiestas solemnes siguen vigentes, o por lo menos si podemos probar bíblicamente la vigencia de estas fiestas hasta nuestros días. Vamos a leer algunos versículos que son muy interesantes. El primero se encuentra en Levítico 23, que dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. ¿Por qué cito este pasaje? Porque lo primero que tenemos que entender es, ¿cuándo fueron instituidas las fiestas del Señor? ¿Cuándo fueron establecidas? Cualquiera respondería, bueno, fueron establecidas por Moisés, fueron establecidas en ese momento, conmemoran eventos de esa época. Sin embargo, en la mente de Dios, estas fiestas ya existían. Por ejemplo,
cuando se menciona que estas fiestas tienen que ser convocadas en sus tiempos, esa palabra tiempos aparece incluso en el libro de Génesis. Esa palabra tiempos, que significa tiempo señalado o fiestas o solemnidades, ¿sí?, aparece también en el libro de Génesis y vamos a ver algunos versículos que muestran que el plan de las fiestas solemnes existe desde la creación del mundo. Génesis capítulo 1, versículo 14 dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Estas estaciones, si bien tiene que ver con primavera, verano, invierno y otoño, que justamente las fiestas responden a estas estaciones porque son fiestas agrícolas, esta palabra estaciones es exactamente la misma palabra que aparece en Levítico 23. Santas convocaciones en sus tiempos. La palabra tiempos y estaciones es la misma palabra moed, que hasta incluso se puede traducir como festividades. En Salmos 104, versículo 19, dice el salmista que Dios creó la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. ¿Para qué creó Dios la luna? No solamente la luna, ¿no? El sol, la luna y las estrellas. Para marcar los tiempos. ¿Qué tiempos iba a marcar Dios? Los tiempos de congregarse delante de Él. Los tiempos de asistir a su presencia. Porque aún antes del pecado, antes de la caída del ser humano, habían tiempos para alabar al Señor. El sábado existe desde la creación. Y en la tierra nueva nosotros vamos a presentarnos delante del Señor en tiempos señalados. O sea que esto no tiene nada que ver con el pecado. Las fiestas no existen por el pecado. Las fiestas ya estaban en la mente de Dios cuando creó el sol, la luna y las estrellas para marcar los tiempos, ¿sí? Ahora, ¿cuándo fue que estos tiempos fueron abolidos o fueron quitados? Daniel capítulo 7, versículo 25, nos da la respuesta, sin ir siquiera a las lenguas originales, sino que tomando incluso la palabra tiempo en español, que es la misma palabra tiempos que aparece en Levítico 23, ¿sí?, dice, hablará palabras contra el Altísimo, sabemos que es el cuerno pequeño que iba a hablar contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. El cuerno pequeño, que nosotros conocemos por la historia, que es el poder romano, que es el poder papal, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién fue el primero que dio por abolidas las fiestas solemnes? Y esto lo podemos corroborar en la historia, incluso de parte de historiadores adventistas como el pastor Andrews y otros que han rastreado la historia del sábado y del domingo en los primeros siglos de la era cristiana. Esto lo pueden corroborar después en la historia. Pero estos historiadores mencionan que en los primeros siglos estaban los cristianos de Oriente, que eran los más fieles a la Biblia, y estaban los cristianos de Occidente, entre los cuales estaba empezando a subir en preeminencia el obispo de Roma, que eran los que más habían paganizado, los que más habían unido al mundo. Los cristianos de Oriente, esto para hablar obviamente acerca del origen del domingo como falso día de reposo, ¿no? Los cristianos de Oriente tenían la costumbre de seguir celebrando las fiestas solemnes aún después de la muerte de Cristo, en los primeros siglos de la era cristiana. Los cristianos de Oriente seguían celebrando la fiesta de la Pascua el día 14 del primer mes. Estos eran llamados cristianos cuartodecimanos, porque guardaban la Pascua el día 14 del primer mes. Entonces, el obispo de Roma y las iglesias de Occidente, para diferenciarse de las iglesias de Oriente, fíjense ustedes lo que hicieron. Agarraron y dijeron, bueno, ¿cuándo es la Pascua judía? ¿El día 14 del primer mes? Bueno, el domingo siguiente a la Pascua judía va a ser la Pascua cristiana. Así lo estableció Roma. Cuando nosotros vemos que viene Semana Santa, que la Iglesia Católica celebra el domingo de Pascua, esa Pascua es el domingo siguiente a la fiesta solemne que guardaban judíos y cristianos en el primer siglo, y fue la primera vez que se empezó a exaltar el domingo como un día santo.
El origen del domingo como día santo en la religión católica y en otras religiones no fue que dijeron, bueno, vamos a decir que el domingo está en lugar del sábado. El origen fue que primero cambiaron las fiestas. Primero declararon que la fiesta de la Pascua iba a caer el domingo siguiente a la Pascua judía, que era la Pascua que guardaban los cristianos de Oriente. Y así empezaron a exaltar el día domingo como un día santo. Así que, ¿quién fue que cambió o abolió las fiestas? O intentó por lo menos cambiar los tiempos y la ley. Y esto también es importante, ¿no? Porque primero cambió las fiestas para después poder cambiar la ley de Dios. Fue progresivo. O sea, el atrevimiento fue de a poco. Primero dijeron, bueno, las fiestas están abolidas. Y después de decir que las fiestas estaban abolidas, dijeron, bueno, el sábado también está abolido. Y cambiaron la ley de Dios. Nosotros como adventistas, como pueblo de Dios que recibimos el sábado, probablemente tengamos que avanzar a restablecer también las fiestas del Señor. Pero bueno, ahora vamos a ver un poco las evidencias acerca de si están vigentes o abolidas. Entonces, voy a mostrarles otra versión, que es una versión de la Biblia que yo no recomiendo para nada, pero hay otras versiones que lo traducen de la misma manera. Es la Nueva Versión Internacional. La mayoría de los textos que yo muestro son de la Biblia Reina Valera 1960, pero en la Nueva Versión Internacional me gusta cómo lo pone, por lo menos en este pasaje, Daniel 7:25. Dice, hablará palabras contra el Altísimo, oprimirá a sus santos, tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. En vez de decir, pensará en cambiar los tiempos y la ley, dice, tratará de cambiar las festividades y también las leyes. La historia corrobora, incluso la historia de parte de historiadores adventistas acerca del sábado y domingo, corrobora que el primero que quiso cambiar las fiestas solemnes no fue Cristo, no fueron los apóstoles, sino que fue el obispo de Roma que declaró que las fiestas habían sido abolidas. Pero vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de cómo los apóstoles, los discípulos de Cristo, después de la muerte de Cristo, seguían creyendo en las fiestas solemnes y las seguían guardando y observando como si estuvieran vigentes. El primer texto es uno de los más conocidos, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, y dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Bueno, mencionamos en la presentación anterior acerca de estos dones espirituales, no voy a ahondar en ellos, pero sí quiero destacar lo siguiente. Esto pasó 50 días después de la muerte de Cristo. Si la muerte de Cristo hubiese dado por abolidas las fiestas solemnes, ¿sí? Si hubiese dado fin a los tiempos señalados de Dios, ¿por qué Dios, en su sabiduría, haría descender el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés? ¿Por qué no lo haría mejor en otro día, 2 días antes, 2 días después, para mostrar su desagrado con las fiestas? No, Dios eligió el día de Pentecostés para derramar su Espíritu. Y probablemente nosotros que esperamos el derramamiento de la lluvia tardía en el futuro y que oramos por el derramamiento de la lluvia tardía en el futuro, probablemente tengamos que estar unánimes y probablemente tengamos que estar en adoración en el día de la fiesta de Pentecostés para recibir el Espíritu Santo. Este es un ejemplo claro de que después de la muerte del Señor, los discípulos seguían guardando la fiesta solemne de Pentecostés en este caso. El siguiente pasaje se encuentra en Hechos capítulo 18, versículos 19 al 21, y dice lo siguiente: Entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Está hablando acerca del apóstol Pablo, ¿no? Que iba a cada una de las sinagogas a presentar el Evangelio. Mucha gente quería escuchar, ¿sí? Pero él estaba apurado, dice la Biblia, él quería seguir su camino. Dice, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó
de Éfeso. El apóstol Pablo deja de predicar el Evangelio, interrumpe sus actividades, en la cual habían personas sedientas de escuchar la palabra que le rogaban que se quedase con ellos, porque estaba apurado para poder llegar a tal lugar para compartir con ciertos hermanos en la fiesta solemne y guardar en Jerusalén la próxima fiesta. Así como mencioné hoy un texto de la Nueva Versión Internacional, este texto en realidad es de la Reina Valera 60. Comparen este texto, hagan este ejercicio porque es realmente muy interesante. Agarren este texto y búsquenlo en la Nueva Versión Internacional. Van a ver que han borrado la parte que dice es necesario que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Muy interesante. Yo siempre voy a recomendar, hermanos, las versiones más antiguas. Reina Valera 60 para atrás, 1909, ¿sí? 1602. Esas versiones son más confiables. Las nuevas versiones están siendo cotejadas con algunos manuscritos que tienen una gran faltante de textos, que le faltan muchísimos textos. Y algunos textos son vitales como este. El apóstol Pablo guardaba las fiestas después de la muerte de Cristo. Y no para judaizar, no para convencer a los judíos, ni nada por el estilo, sino porque era parte de su vida devocional. Porque la ley para ellos era un gozo y una alegría de observar. Y él quería celebrar en Jerusalén la próxima fiesta. El siguiente texto está en Hechos capítulo 20, versículo 6, que dice así: nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Nuevamente, contando, ¿no?, el itinerario que tenían estos apóstoles, no se dejaba pasar como inadvertida la fiesta solemne. Ellos pasaron los 8 días de los panes sin levadura y observaron con los creyentes conversos la fiesta de los panes sin levadura, porque para ellos no estaba clavada en la cruz. Para ellos las fiestas no estaban abolidas. Vamos a ver otro pasaje donde se mencionan las fiestas. Hechos 20, versículo 16 dice así: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues apresuraba de estar el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. Está haciendo referencia a los versículos anteriores, ¿no?, que él decía, es necesario que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. ¿Qué fiesta quería guardar el apóstol Pablo en Jerusalén? La fiesta de Pentecostés. Todas estas menciones que podemos ver en Hechos de los Apóstoles nos dan evidencia, hermanos, de que las fiestas nunca pasaron a estar inadvertidas entre los cristianos de los primeros siglos. Fue después del levantamiento del poder romano que se empezó a degradar las fiestas solemnes con el objetivo de Satanás de degradar luego el sábado de la creación. Las fiestas y el sábado están muy conectadas, como decíamos en la presentación anterior, porque el sábado es la primera de todas las fiestas. Así que acá tenemos otro versículo que muestra que las fiestas seguían vigentes después de la muerte de Cristo entre los discípulos. El siguiente pasaje es muy interesante. No voy a ahondar en muchos detalles sobre el contexto, pero en el capítulo 5 de Primera a los Corintios, el apóstol Pablo, escribiéndole a esta iglesia, los amonesta y los reprende porque ellos estaban pasando por alto pecados abiertos que habían en la congregación. Dice que habían casos de inmoralidad que eran escandalosos y ellos hacían la vista gorda a esas cuestiones, pero estaban dispuestos a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Estaban dispuestos a participar de una celebración religiosa que tenía una enseñanza espiritual, como lo vimos en la presentación pasada, que implicaba apartarse del pecado, sacar la levadura de la casa, limpiarse delante del Señor, no comer leudado durante esos días. Sin embargo, ellos estaban tolerando el pecado dentro de la iglesia. Entonces, aunque Pablo no estaba presente, dice, yo aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, he juzgado estas cosas. Entonces él les dice y les amonesta de que saquen a ese adúltero que había entre ellos, que lo saquen de la congregación, porque el pecado era un pecado abierto. Entonces, fíjense cómo dice, una vez que ustedes saquen el pecado de la congregación, dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad,
sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Alguno podría decir, bueno, el apóstol Pablo cuando quería guardar la fiesta era porque a él le quedaban todavía sus reminiscencias de judío, y entonces él decía, bueno, quiero ir a guardar la fiesta a Jerusalén porque todavía soy judío y todavía no me saqué de las tradiciones, pero ahora le está hablando a una iglesia que viene de entre los gentiles, a la iglesia de los Corintios, y los invita a ellos a celebrar la fiesta, pero a celebrarla en el verdadero espíritu, apartándose del pecado. O sea que acá tenemos una frase que es contundente: celebremos la fiesta después de la muerte de Cristo. Y la última mención que aparece en el Nuevo Testamento es 1 Corintios capítulo 16, 18, donde se menciona nuevamente la fiesta de Pentecostés como una referencia de tiempo. Es decir, entre la iglesia primitiva, las fiestas solemnes seguían siendo el reloj de Dios, seguían siendo el calendario de Dios, y ellos se guiaban por estas fechas. Y todos ellos conocían y participaban acerca de esto. Pero uno de los textos que para mí es más evidente acerca de la vigencia de las fiestas del Señor, no solamente de las fiestas, sino de las lunas nuevas, que son santas convocaciones mensuales. De hecho, las lunas nuevas son los puntos de partida para contar las fechas de las fiestas. Uno de los textos para mí más claros se encuentra en Isaías 66, 22 al 23. Este es un texto muy utilizado por nosotros como adventistas para mostrarle a los cristianos y al mundo de que el sábado no fue clavado en la cruz. Y lo decimos así, ¿no? El sábado no fue clavado en la cruz. ¿Por qué? Porque se va a seguir observando en la tierra nueva. Pero hacemos la vista gorda cuando habla de mes en mes. Vamos a leerlo. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. ¿Qué significa de mes en mes? De luna nueva en luna nueva, vamos a adorar a Dios en la tierra nueva. No solamente el sábado va a seguir vigente en el cielo, sino que también el día de la luna nueva, las convocaciones mensuales. Y otro pasaje que también habla en el mismo sentido, ¿no?, de lo que va a pasar en la tierra nueva, cuando el pecado sea destruido, Zacarías capítulo 14, versículo 16. Este texto está muy conectado con Apocalipsis capítulo 21. No voy a hacer toda la comparativa, pero ustedes la pueden hacer, ¿no? Comparen Zacarías 14 con Apocalipsis capítulo 21 y van a ver ahí que lo que Zacarías 14 menciona como el ataque a Jerusalén es el ataque a la santa ciudad de Apocalipsis 20, lo que Zacarías menciona como los sobrevivientes de los que hayan venido contra Jerusalén, son en los que en Apocalipsis capítulo 21 se mencionan como los que hayan sido salvos de entre las naciones, ¿sí? Hay muchos paralelos y habla acerca, obviamente, del futuro, porque aparece en Zacarías Jesús cuando baja del cielo sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se parte en dos. O sea, es un texto claramente profético y fíjense lo que dice Zacarías capítulo 14, verso 16. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos, va a seguir siendo observada de año en año en la tierra nueva. Y esto es interesante, ¿no? Que los extranjeros, ¿no?, los de las naciones, vengan en la fiesta de las cabañas a adorar al Rey. Esto se cumplió parcialmente cuando Cristo nació, ¿no?, en el pesebre, en esa cabaña, en esa choza. Jesús nació muy probablemente en la fiesta de las cabañas, cuando uno calcula más o menos en qué época entraba el sumo sacerdote en el santuario, que era el padre de Juan el Bautista, y uno calcula cuándo nació Juan el Bautista y cuándo nació Cristo, con 6 meses de diferencia, uno puede establecer aproximadamente que Jesús nació en el contexto de la fiesta de las cabañas. Y no es extraño que él haya nacido y haya sido puesto en una pequeña choza, en una pequeña casa precaria, porque era la fiesta de las cabañas. Y vinieron extranjeros de las naciones a adorar al Rey. Esto se cumplió parcialmente, pero así como vinieron de las naciones a adorar al Rey en la fiesta de las cabañas cuando Cristo nació,
en la tierra nueva, de todas las naciones van a venir a adorar al Rey en la fiesta de las cabañas. Ahora, yo sé que algunos que quizá están viendo esta presentación se están aguantando ahí para decir, bueno, pero yo siempre creí que las fiestas estaban abolidas, que las fiestas fueron clavadas en la cruz. Y uno de los textos que siempre se menciona para hablar acerca de esto es Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. No voy a ahondar demasiado en este pasaje, pero sí les voy a dejar algo que ustedes lo pueden profundizar después. Probablemente este es el único texto utilizado para decir que las fiestas fueron abolidas. Si yo le pregunto a alguien que me demuestre con la Biblia que las fiestas fueron abolidas, va a buscar y va a caer en este versículo. Es el único, ¿sí? Y este versículo dice lo siguiente: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Interesante. ¿Qué dicen los que defienden la idea de que las fiestas fueron abolidas? Bueno, nadie nos puede juzgar por no guardar las fiestas, por no guardar las lunas nuevas, o no guardar el sábado, o por las comidas y bebidas que eran los sacrificios y ofrendas, porque todo eso representaba a Cristo y todo eso fue clavado en la cruz. Así es como lo interpretan. ¿Qué pasa? Cuando un adventista del séptimo día tiene que citar este versículo para defender que las fiestas fueron abolidas, tiene un gran problema. Porque si las fiestas fueron abolidas y las lunas nuevas también, el día de reposo también. Entonces, el cristiano evangélico es un poco más coherente al citar este pasaje porque dice, bueno, el cristiano evangélico no guarda ni el sábado, ni la fiesta, ni las lunas nuevas. Dice, todo eso fue abolido. Y toma este versículo y dice, nadie nos puede juzgar por no guardar estas fiestas o estos sábados. Pero el cristiano adventista tiene un problema muy grave. ¿Por qué? Porque si las fiestas y las lunas nuevas fueron abolidas, el día de reposo también. Entonces tiene que recurrir a una estrategia que es decir, bueno, estos días de reposo en realidad no son el sábado semanal, sino que se refiere a los sábados de las fiestas, o sea, a los sábados ceremoniales. Lamentablemente esa expresión sábados ceremoniales no se encuentra en la Biblia, ni se encuentra en el espíritu de profecía. Es una expresión que usaron algunos de los pioneros adventistas para decir que las fiestas estaban abolidas. Sin embargo, si leemos este versículo un poquito más a profundidad, y para hacerlo yo voy a llevarlos un poquito más atrás en el tiempo con las versiones. Esta versión es Reina Valera 1960, pero ahora les voy a mostrar cómo lo dice la Reina Valera 1909. Fíjense cómo lo dice la 1909, o sea, la Biblia en español durante 500 años no decía lo que leímos hace un rato, decía de esta manera. Y fíjense cómo cambia la cuestión. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, de nueva luna, de sábados, los cuales es sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. ¿Cómo dice el versículo? Que nadie lo juzgue por todas las cosas o por lo que era parte de la fiesta, parte de la luna nueva o de sábado. Esto es interesante porque, ¿qué son las comidas y las bebidas? El mismo apóstol Pablo dice, ¿no?, que el sistema de sacrificios y ofrendas estaba compuesto por comidas y bebidas y sacrificios, ¿no?, oblaciones que no podían salvar al pecador, que no podían limpiar del pecado. Esas comidas y bebidas representan los sacrificios y las ofrendas, y esos sacrificios y ofrendas eran parte de la fiesta, eran parte de la luna nueva y eran parte de los sábados. Los sacrificios y ofrendas se ofrecían todos los días, de mañana y de tarde, se ofrecían cada sábado. Pueden leer, por ejemplo, en Números capítulo 28. Ahí se enumeran todas las fiestas, los sábados, los meses, todos los sacrificios que se hacían. Los sacrificios y ofrendas eran parte de los sábados, de las lunas nuevas y de las fiestas. Y el apóstol Pablo dice, nadie los juzgue con respecto a esos sacrificios. ¿Por qué? Porque Daniel capítulo 9 decía que a la mitad de la semana el Hijo de Dios iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Si nosotros leemos Colosenses 2, 16 y 17, en la versión más antigua, Pablo está diciendo que nadie los juzgue con respecto a los sacrificios y las ofrendas,
y a las cosas que se ofrecían durante la fiesta, o la luna nueva, o los sábados. ¿Cómo va a ser que el apóstol Pablo, que dice, yo voy a guardar la fiesta en Jerusalén, que dice, celebremos la fiesta, después dice, bueno, nadie lo juzgue por no guardar la fiesta? Eso es una locura. Si vamos a la traducción original, y de hecho la versión 1909 es más fiel al texto griego. Yo no soy una persona de ir mucho a los textos, a las lenguas originales, pero en este caso vale mencionar que la versión 1909, diciendo en parte de, es más fiel al texto griego original. El apóstol Pablo con este texto no está diciendo que las lunas nuevas están abolidas, porque imagínense, las lunas nuevas estaban vigentes antes de la venida de Cristo. Son abolidas cuando Cristo murió y después las vamos a guardar en el cielo. ¿Qué sentido tiene eso? Si la palabra de Dios es eterna. Entonces, hermanos, la pregunta que hemos hecho en esta pequeña presentación: ¿qué podemos decir acerca de las fiestas solemnes según la Biblia y solamente la Biblia? ¿Estas fiestas están abolidas o están vigentes? Obviamente cada uno de ustedes va a sacar sus propias conclusiones, pero en mi humilde entender, las fiestas del Señor, como toda la ley del Señor que fue dada para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento espiritual, no solamente están vigentes para nosotros hoy, sino que son necesarias. Son necesarias. Nosotros podemos suplir esa necesidad, obviamente, en nuestros congresos, en nuestras reuniones, en nuestros camp meeting, pero ¿por qué no movernos en los tiempos del Señor y hacer esas mismas reuniones, esas mismas congregaciones y esos mismos campamentos con temas específicos como los que presentan las fiestas solemnes y beneficiarnos de esto que Dios ha dado para cada uno de nosotros? Hoy hemos visto a través de la Biblia que las fiestas solemnes nunca fueron abolidas, pero yo quiero hacerles la invitación para la próxima presentación. En la próxima presentación no vamos a mostrar textos bíblicos sobre las fiestas, sino que vamos a mostrar citas del Espíritu de profecía que hablan acerca de las fiestas solemnes y de la necesidad del pueblo de Dios de poder guardarlas. Que Dios les bendiga.